idea es que presenten la situación inicial de la cadena. Donde ven los problemas, digamos, ya ha pasado un tiempo, así que acá tenemos dos problemas que vamos a enfrentar desde el sector productivo. Uno es la pandemia en sí, la cuestión de las precauciones sobre el virus, lo que conocemos del virus, y otro es los efectos de una cuarentena tan prolongada. Entonces, no es fácil separar los dos efectos. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a tener un bloque específico sobre virología, ahí Marina también se está conectando. Les pediría que después se presenten. Marina también tiene 10 minutos, después ya vamos a tener algunos bloques, algún momento para preguntas específicas, unos dos. Gustavo va a abrir las preguntas. También lo pueden hacer por el chat y nosotros las vamos a ir recogiendo. Y por último hay un bloque del Centro de Economía, Daniel y Diego, que van a presentar algunos aspectos un poquito generales sobre lo que está diciendo el mundo, sobre las perspectivas de la pandemia y por dónde pueden venir los efectos, y después vamos a bajar a cuestiones más específicas de las cadenas que estamos trabajando ahora, de frutas y verduras. Por último cierra el director del Centro de Alimentos, Jorge, un poco presentando la agenda futura y abriendo el debate, ¿sí? Así que bueno, gracias a todos, comenzamos, y bueno, y le doy la palabra por ahí, no sé si empieza Enrique, que anda por acá. Sí, sí, ningún problema. Bien. Bueno, buenos días a todos. Un gusto de participar. Yo soy Enrique, más conocido por Cacho. 9 años en la coordinación del programa Frutales, ya con trámite jubilatorio hace unos cuantos meses, que con todo este lío de la pandemia no sé cuándo saldrá la jubilación. Pero seguimos trabajando, y bueno, voy a tratar de ser sintético en algunas apreciaciones, y después, bueno, vendrán algunas preguntas. En realidad, el COVID empezó a afectar cuando ya estábamos en cosecha de frutales de carozo, de pera, es decir que todo lo que era mano de obra y demás, que fundamentalmente viene de afuera, de lo que es pera y manzana del Valle, fundamentalmente en Tucumán, no hubo problemas. La actividad nunca se paró. Obviamente se tomaron muchísimas precauciones, se hicieron muchos protocolos, fundamentalmente para lo que era la parte de cosecha y del empaque. También INTA participó muy activamente en la diagramación de estos protocolos para lo que era cosecha de vid. Ahora ayer estuvimos mirando también protocolos para lo que era la cosecha de nogales y demás. O sea, INTA fue, a través de las distintas regionales, fue una de las instituciones que fue convocada para lo que era, digamos, el desarrollo de estos protocolos. La cosecha al principio tuvo algunos problemitas en algunos galpones de empaque chicos. ¿Por qué? Porque bueno, no había disponibilidad de alcohol en gel, de barbijos. Las empresas grandes eso lo pudieron solucionar, digamos, a tiempo, no hubo ningún tipo de problema. Y bueno, la cosecha continuó, digamos, normalmente. En lo que era fruta de carozo ya se había realizado prácticamente todo. Cítricos, en este momento se está cosechando, bueno, mandarina y naranja. Hay algunos problemitas de movilidad, principalmente, digamos, desde donde se cosecha, algunos galpones de empaque que están bastante alejados, por el tema de bloqueos en las rutas que no dejan pasar. Problemas similares hubo en San Juan, por ejemplo. Ustedes saben que la cadena, la mega cadena frutales, como la horticultura, se caracteriza por la informalidad. Y bueno, y ahí era a veces problemático al pobre empleado que iba, el jornalero que iba en bicicleta, que en la ruta no lo dejaban pasar, o sea, no podía ir a cosechar. Bueno, eso se fue solucionando de a poquito. Hoy día, digamos, tenemos algunos problemas en lo que es en
en lo que es la región de Catamarca y La Rioja, con lo que es también el tránsito de camiones de un municipio a otro, porque tienen distintas, digamos, distintos regulaciones. Entonces, para un lado se permite, para otro lado no, que creo que es el mayor problema. En cítrico lo que estamos viendo, que me han comentado, es que existen algunos problemas para conseguir algunos certificados, por ejemplo, de SENASA de la Secretaría de Comercio, porque mucha gente trabaja de la casa. Entonces esto por ahí digamos que es el mayor inconveniente que tenemos ahora. No es la cosecha ni nada, pero para la exportación hay que andar detrás de los papeles y eso está causando algún tipo de problema. Lo que es en este momento, aparte de los cítricos, comienza lo que es kiwi en mayo. Son muy pocas hectáreas en el país, son 1000 hectáreas en el país, pero también ya hay protocolos que se estuvieron trabajando de cosecha, se le toma temperatura a la gente y demás. Para lo que es frutos secos, el gran problema lo tenemos en Río Negro, en el Valle Medio. Río Negro es una provincia que está muy afectada por el COVID, y principalmente en el Valle Medio, que es esa región de Cholechuel, Luis Beltrán, donde hubieron muchos casos positivos, y no dejaban salir a trabajadores. Recién el 3 de mayo se consiguió permiso para Luis Beltrán para que puedan ir a trabajar no más de 5 personas por establecimiento. O sea, ese es un problema. A ver, ¿cómo estamos hoy? Yo creo que hay algunas luces amarillas, ¿no es cierto?, a futuro que pueden afectarnos. Una incógnita es cómo va a ser por ejemplo, todo lo que es tarea de poda, ahora en el invierno, por el movimiento de gente. Mucha gente viene a hacer estas de otras provincias, acerca por el tránsito. Y también lo que es Brasil, hay una preocupación con la devaluación. El primer trimestre de este año, comparado con el primer trimestre del año pasado, hubo aumento de exportaciones, ¿sí? Y los precios fueron muy buenos. El tema es qué va a pasar a futuro, digamos, con la gran devaluación que está teniendo Brasil. Argentina está devaluando de a poquito. Ese es uno de los problemas. No olvidemos que Brasil y Rusia son dos de los países compradores de fruta más grandes que tenemos, ¿sí? Por lo menos lo que es, bueno, Brasil indudablemente en todo lo que es pera manzana. Rusia también se suma a lo que es cítricos, o sea que ahí hay algo. La diferencia que hay entre el dólar oficial y el dólar informal es muy, muy grande. Y bueno, hay sospechas de que, por ejemplo, puede ocurrir de que, bueno, gente informe menos exportaciones, dejen dinero afuera, lo traigan después a otro valor. Esas son las cosas. Lo que me preocupa siempre es, en esta cadena tan castigada, es el precio de los productores, ¿no? Y la forma de pago. Que eso realmente es un problema serio. Lo de las ventas, mercado interno, muy bien. No sé, con el poder adquisitivo de la gente, con todos estos problemas que estamos teniendo a nivel país, qué es lo que podrá pasar a futuro. Ustedes saben bien que los precios de la fruta, hay un rango muy elevado de precio. Fruta de mala calidad, un precio, bueno, relacionado a lo que es la calidad. Una fruta más o menos, precios exorbitantes, ¿no es cierto? Cuando un productor está vendiendo una fruta, un kilo de manzana de exportación a menos de 20 pesos, y tiene de ahí sacar todos sus costos, y uno va a la verdulería y ve 160 pesos, es el eterno problema. Así que pienso de que ya les digo, hay algunas cosas que a mí todavía no sé cómo van a evolucionar. Me preocupa también todo lo que es la logística, el movimiento de fruta y demás, porque de por sí nosotros sabemos que hay en toda la cadena hay una pérdida digamos, de fruta que se pierde, igual que el tema de verduras, bastante grande. Yo no sé esto
si esto puede agravar realmente el problema y haya mucho más desperdicios, ¿no? Para la agricultura familiar es otro tema bastante importante, porque bueno, en la agricultura familiar, digamos, era gente que va hacia estos establecimientos a comprar, y también ellos para sacar la fruta. Ha habido bastante problemas y lo sigue habiendo. O sea, es un sector realmente que estaba bastante castigado, y bueno, y creo que sigue castigado. Eso es lo que en líneas generales les puedo estar comentando. Preocupa bastante el tema de mano de obra. Vamos a ver si esto continúa, cómo se puede solucionar, principalmente para los que son los productores chicos y medianos. Los grandes ya tienen una logística bastante buena, incluso tienen ya mecanización de estas labores. Pero bueno, para la mecanización de estas labores se necesitan ya montes frutales que sean concebidos ya para la mecanización. No se puede a un árbol grande hacerle poda mecánica con las podadoras mecánicas tradicionales, porque obviamente no se adapta. O sea que eso más o menos, Karina, sería lo que te puedo decir como para después si hay alguna pregunta específica. Habilita el teléfono. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias, Enrique, y gracias por respetar el tiempo, y me parece que tenemos un buen esquema, y sobre todo hiciste preguntas, que es lo que nosotros queremos después ir debatiendo sobre esas preguntas o las incertidumbres que presentaste. Daniel, si querés, te dejamos el espacio a vos para que hagas tu presentación, y después abrimos un debate. Acuérdense que está el chat para hacer preguntas, abrimos dos preguntas sobre este bloque y continuamos. Algo que me olvidé de decirles es que lo estamos grabando, porque, bueno, la idea es continuar, presentar un mini informe de esto, así que bueno, lo vamos a estar grabando, les quería avisar eso, ¿sí? Buen día, Karina. Disculpa, el chat está deshabilitado. Gracias, Mariana. Ahí Gustavo nos lo habilita. Daniel. Sí. ¿Qué tal? Ahí estás. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Bien, Karina. De nuevo las mismas reglas. Sí. Bien. Bueno, en general, la problemática, digamos, los puntos más álgidos serían el tema del transporte y la mano de obra. O sea, que los mencionó Cacho recién, fueron las principales limitantes. Después hubo, por ejemplo, casos puntuales de la provincia de San Luis o de Catamarca que impedían el paso a los transportes con hortalizas de otras provincias. Hubo que hacer transbordo en las fronteras, lo que, digamos, encareció un poco los costos y la logística. Pero en general, en el mercado de hortalizas, los problemas estuvieron más relacionados con la circulación, sobre todo en los cinturones o en las áreas periurbanas, donde había más controles. Esta actividad es bastante informal, todos lo sabemos. Entonces, bueno, un poco también va a ayudar esto a que la gente comience a estar más en regla con todas las cuestiones de producción y de circulación. Bueno, yo voy a basar mis comentarios, como lo mencionó Karina, con una serie de interrogantes. Uno de ellos es, digamos, si esta pandemia puede congelar o torcer tendencias que estaban en progreso con respecto a la horticultura. Lo otro es qué cambios de hábitos en el consumo de hortalizas podemos esperar a partir de esta pandemia. Sabemos por experiencia de pandemias anteriores, por ejemplo la que tuvimos en el país, por ejemplo cólera, cambiaron la sociedad en muchos sentidos, sobre todo en aspectos higiénicos, y esto también, el aspecto higiénico va a jugar un rol fuerte en el caso de la horticultura. ¿Qué cambios esperamos en los hábitos de consumo de alimentos? Por ejemplo, sabemos que hay muchas hortalizas
que tienen, digamos, que potencian el sistema inmunológico, mencionar el ajo, bueno, la frutilla, brócoli, todo lo que tiene vitamina C, y así muchos otros. Entonces, yo creo que el consumo de estos alimentos se va a ver fortalecido. Ya hay señales en otros lugares donde la pandemia avanzó más rápidamente en este sentido, y yo creo que para los programas de mejoramiento genético, esos son puntos a tener en cuenta. Por otro lado, digamos, ¿qué medidas se pueden tomar para anticiparse a este, digamos, al posible nuevo escenario, ¿no? Obviamente en lo que es la producción y en la comercialización ya se están dando grandes cambios. Si bien la posibilidad de contagio del COVID a través de la manipulación de las hortalizas es muy baja, en el futuro los consumidores, y ya lo están demostrando, tener mayores exigencias en la manipulación y el embalaje. Esto a su vez está acarreando un aumento de los costos por los protocolos de limpieza, el hecho de que los operarios tengan que mantener más distancia entre sí, también aumenta los costos y reduce las capacidades de procesamiento y de entrega de los productos. Y bueno, y los costos de la información que debemos darle al consumidor sobre todo lo que se está haciendo para que las hortalizas lleguen a su mesa en condiciones de asepsia. Una tendencia que se notó en nuestro país es el aumento de consumo de alimentos no perecederos. Entonces, bueno, eso por un lado va en contra del consumo de alimentos frescos, de las hortalizas frescas, pero también es una oportunidad para el consumo de otro tipo de hortalizas o presentados de otra forma. Las hortalizas enlatadas, los deshidratados de hortalizas y de aromáticas, las hortalizas congeladas, las legumbres secas. Entonces, bueno, todo problema tiene como contracara una oportunidad. Después se planteó fuertemente el tema de la producción local versus la producción a distancia, que es el problema que hablábamos del transporte, del traslado de gente de un lugar a otro. Bueno, eso también implica menores costos de comercialización, mayor producción para autoconsumo en algunos casos, pero como contraparte se sabe que solamente 1/3 de la población se alimenta con cosas que se producen en un radio de 100 kilómetros. Entonces, bueno, el otro 2/3 de la producción depende de cosas que vienen de otros lugares. También se está planteando con fuerza el aprovechamiento del espacio urbano para la producción de hortalizas, vinculado con esto de no estar trasladando cosas de distancias grandes. La producción vertical de paredes verdes también está aumentando bastante, digamos, en cuanto a su discusión en la mesa. El tema de la mecanización, que lo mencionó Cacho recién, también es importante porque reduce la aglomeración de los operarios, hay un menor manipuleo de las frutas y las hortalizas en general, mejora la rentabilidad del productor, pero a su vez vamos a estar en un contexto económico de desempleo bastante fuerte después o durante la pandemia. Entonces la mecanización en este sentido puede jugarnos en contra en cuanto a la desocupación, que la desocupación podría aumentar. Pero bueno, tenemos por ahí el impulso de la FAO. La FAO está impulsando en este momento promover los hábitos de consumo saludable, lo que sería una oportunidad para el consumo de hortalizas. Se ha observado una gran tendencia en Argentina y en el resto del mundo digamos, a consumir alimentos que mejoren la salud. Y acá vuelvo un poco a lo que mencioné antes, todo esto que estimula el sistema inmunológico y los otros alimentos nutracéuticos en general. Así que bueno, creo que hay buenas perspectivas para el negocio de la horticultura, va a ser floreciente. Las ventas por delivery obviamente han aumentado muchísimo. Por ejemplo, la cadena Globo aumentó en un 70% las tiendas de alimentación adheridas a su aplicación.
Entonces, bueno, hay un auge de la alimentación orgánica también relacionados con la buena salud, impulsada por el tema del COVID, hasta un 40% de aumento del consumo de hortalizas orgánicas. Bueno, este es un poco el panorama, ¿no? Son temas bastante interesantes para discutir en un panorama, digamos, bastante alentador para el sector hortícola argentino. Muchas gracias, Daniel. Tenemos un par de preguntas en el chat que Sergio Baudaña les pregunta, en realidad es si ustedes ven o anticipan algunos cambios en los requerimientos sobre el nivel de inocuidad a nivel internacional, digamos. Sí. ¿Sí? ¿Ven que va a haber más? Sí. Incluso hay una tendencia por ejemplo, a comprar hortalizas en paquetes, digamos, no sueltas, con menos manipuleo. Entonces, bueno, ahí está todo el sistema por ejemplo, el sistema de atmósfera modificada, que ya por sí implica que el producto venga envasado, entonces tiene una doble ventaja. Por un lado, prolonga la vida útil de las hortalizas, la gente no quiere salir tan seguido a comprar sus alimentos, entonces esto mejoraría la situación en ese sentido, y a su vez te asegura que el producto no ha sido tocado, digamos, en los distintos procesos de su elaboración, y hay una tendencia, sí, a consumir alimentos frescos, pero en un empaque, digamos, en un package. Bien. Enrique, ¿tenés algún comentario sobre eso? ¿Vos crees que podemos tener algún incremento en las normativas internacionales, en los requerimientos? Tenés el audio apagado, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, en realidad, a ver, en cuanto a lo que es exportación, siempre nosotros reaccionamos en base a las demandas de los países que nos compran. Yo siempre digo que si no hubiéramos tenido esa demanda, no hubiéramos llegado nunca, por ejemplo, al control integrado de plagas, no hubiéramos llegado nunca a utilizar moléculas que tengan, digamos, que sean más amigables con el ambiente y con la salud. O sea, hoy todo lo que es exportación, y la exportación no lo marcan los países, sino los supermercados del mundo, que son los que tienen mayores exigencias que los propios países, digamos, todo se hace con protocolos y con documentación y demás, que son, digamos, muy, muy estrictos. Allá los controles que nos hacen también, cuando analizan nuestra fruta, obviamente, buscan algunas cosas y nosotros tenemos que estar, digamos, cuando producimos fruta siempre la tenemos que producir para el mercado más exigente. Cuando una fruta entra en un galpón de empaque, vos no sabés si va a ir a Brasil, a Holanda o a Rusia. Entonces vos todo la tenés que tratar de la misma manera. Y la misma manera del campo y en el empaque tienen que ser con las condiciones más rigurosas. Una de las cosas que estaba, a diferencia de la horticultura, como dice Daniel, nosotros en los frutales todos sabemos que en realidad lo que exportamos o lo que se consume en el país es fruta fresca, no tiene un valor agregado, digamos, de lo que puede ser, ¿no es cierto?, mínimamente procesados o lo que fuera. La única diferenciación que se puede hacer es en cuanto a la modalidad de producción. Si tenés una fruta orgánica o una fruta biodinámica, pero es la misma fruta, no tiene una transformación. Y eso es un debe para nosotros. O sea, como país nosotros exportamos fruta fresca. Bien. Y lo que es procesado es lo que nos sirve para fruta fresca, que es el jugo, que no podemos decir que valor agregado por el descarte. Bien, muchísimas gracias. Hay un par de preguntas en el chat, las estamos organizando para hacerlas después. Esto era un poco para cerrar esta. Las tomamos nota y después lo hacemos en el debate. Seguimos con Marina. No nos olvidamos de las preguntas, disculpen los del chat, pero vamos a ir organizando, porque algunas están incluidas en los módulos que vienen, para ir organizando. Marina, no sé si tenés el audio. Sí, tengo el audio ya habilitado, no sé si me escuchan bien. ¿Qué tal? ¿Sí? Buen día a todos los que no... Buen día, Marina, ¿cómo estás? Me gustaría compartir la pantalla si pueden ver la presentación. ¿Sí?
Bien. No sé si es posible. A ver. Ahí está. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Perfecto. Bien. Okay. Bueno, yo voy a hablar de lo que es inocuidad alimentaria en tiempos de COVID. Con respecto a los coronavirus, son una extensa familia de virus causantes de enfermedades tanto en animales como en humanos, y se identificaron por primera vez ya hace algunos años, a mediados de la década de los 60. La partícula viral, yo no sé si cuando muevo el mouse se ve. Bueno, espero que sí. Sí, se ve el mouse, no te preocupes, Sí, que se lo ve el estamos mouse. viendo. Así puedo ir señalando. Bien, entonces esta sería la partícula viral. El material genético está contenido dentro de lo que se denomina nucleocápside. Es un virus envuelto, que está en azul, y dentro de esta envoltura lipídica se encuentran incrustadas estas espículas, que son proteínas. Estas espículas le dan al virión, a la partícula viral, una forma de corona, de ahí el nombre de coronavirus. Hay diferentes coronavirus que pueden causar tanto enfermedad respiratoria como síntomas gastrointestinales. Con respecto a la enfermedad respiratoria, generalmente los síntomas son leves, generando un resfrío común. Ya hay muchos coronavirus que ya circulaban entre las personas. Ahora hay otros coronavirus que pueden generar una enfermedad mucho más grave, con neumonías, incluso la muerte. Entre ellos podemos mencionar al SARS coronavirus, que es el coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo severo, que se identificó por primera vez en China en el año 2003, que causó uno de los brotes más importantes. El MERS coronavirus, que causa el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que se identificó en el año 2012 en Arabia Saudita. Y el actual, que es este nuevo coronavirus, el SARS coronavirus 2, que se identificó el año pasado en diciembre en China, en la ciudad de Wuhan. Este SARS coronavirus puede dar desde síntomas muy leves a síntomas muy graves, como esta neumonía que estamos viendo en algunos pacientes, donde causa la muerte. La aparición de los síntomas ocurre dentro de los 2 a los 14 días luego de la infección, y los síntomas más comunes son la fiebre, tos y dificultades respiratorias en los casos más graves. Este virus es un virus del género de los beta-coronavirus, perteneciente a la familia Coronaviridae, que causa la enfermedad COVID-19, Coronavirus Disease 19, de ahí el nombre. Es un virus envuelto, como mencioné antes, pero a diferencia de los virus envueltos, que tienen esta característica que son bastante sensibles en el medio ambiente y no suelen persistir, este no sería el caso y es bastante estable en el medio ambiente. Todos los conocimientos actuales acerca de cómo se propaga se basan en estudios que se realizaron con otros coronavirus, como mencioné antes, el SARS y el MERS, que son dos virus muy similares a este, y con otros coronavirus humanos y animales que se denominan virus sustitutos o virus subrogados, ¿sí? Son como virus modelos. El SARS y el MERS se pueden, como dije antes, son los mejores sustitutos para estudiar este virus, se pueden cultivar en el laboratorio, y este también, de hecho, ha sido aislado a partir de muestras de pacientes infectados. El tema es que, por supuesto, se tiene que trabajar con alto nivel de seguridad, y esto restringe el acceso a poder trabajar con este virus en todos los laboratorios, ya que se requiere un nivel de bioseguridad 3. Perdón. El reservorio de estos 3 coronavirus más importantes, el SARS-1, que es el del brote del 2003, y el MERS, y este nuevo coronavirus, son los murciélagos, ¿sí? Se observó que estos virus están filogenéticamente relacionados, en el caso particular de este nuevo coronavirus, tienen una homología del 96% en su secuencia con las encontradas en los SARS coronavirus de murciélagos. En el caso del SARS-1 y el MERS, se sabe que hubo especies intermediarias antes de que la infección pasara a humanos. En este nuevo coronavirus no se sabe si hubo especie intermediaria, se supone que sí, pero hasta el momento no se demostró cuál es. Estos virus, lo que se requiere es que en su secuencia genómica haya unas escasas mutaciones de manera tal que puedan hacer este salto interespecie, que ocurre en la naturaleza, pero no es lo más frecuente. Una vez que el humano se infectó con el virus,
la transmisión a las demás personas es por contacto justamente entre las personas. Entonces las vías de transmisión, la principal es de persona a persona, ¿sí? A través de estas, por contacto cercano entre las mismas, a través de las microgotas que se producen cuando una persona habla, cuando una persona tose o estornuda. Y este contagio puede darse aún cuando una persona está sintomática, que está infectada, digamos, ya estaría cursando la enfermedad, pero todavía no presenta síntomas. Además, está demostrado que hay personas que son asintomáticas durante todo el periodo de infección y aún así pueden contagiar. A través, a su vez, de aerosoles, a través del ambiente, superficies de manos contaminadas. Entonces, si vamos a esta figura que me pareció súper clara, estas microgotas que uno produce pueden depositar, son pesadas, no se sostienen en el aire, entonces van a depositarse sobre determinadas superficies y objetos contaminándolos. El picaporte de una puerta, todos los dispositivos digitales como los celulares, la computadora, el mouse, etcétera, una virome, los botones de un ascensor, y si yo cuando tengo las manos contaminadas me toco la cara o le toco la cara de otra persona, es una forma de poder contagiar. Me gustaría dejar planteada esta pregunta, que es una de las grandes preguntas, es si este coronavirus es un patógeno entérico que se puede transmitir por la vía fecal oral. Yo acá puse 3 trabajos, los 3 muy recientes, donde plantean esta gran pregunta que aún no se respondió. Yo hasta ahora lo que les puedo contar es que es un virus que se detectó en materia fecal de pacientes infectados que tuvieron enfermedad respiratoria. Una vez que los pacientes se curan, siguen excretando el virus en materia fecal por un periodo bastante prolongado de incluso hasta 15 días. Lo que no se sabe es si ese virus es infeccioso por esta vía fecal oral, como los otros virus que sí son causantes de enfermedades alimentarias, como el norovirus, el virus de la hepatitis A. Entonces, esto es algo que se está investigando en este momento y que se sigue muy de cerca para poder determinar si potencialmente esto se convertiría en un virus transmitido por alimentos. ¿Cuánto tiempo puede persistir el virus en el ambiente? Hay 2 trabajos, también los 2 muy recientes, uno muy interesante es el de Camp, que ellos trabajaron con virus sustitutos, particularmente trabajaron con SARS y con MERS. Este coronavirus puede persistir hasta 9 días en metales, en vidrios y en plásticos a temperatura ambiente, y por un tiempo más prolongado cuando la temperatura es inferior. En este otro trabajo, que nunca me acuerdo el nombre del autor porque es complicado, Van Dolorem, algo así se llama, sí trabajaron con el SARS coronavirus de este brote pandémico y lo compararon con el SARS-1, que es el del brote del 2003, demuestran que los virus son muy similares y en condiciones experimentales demostraron que el virus puede, esto salió en varios lugares, ¿no? Puede persistir en el aire durante 3 horas, en superficies como cobre 4 horas, en carbón 24 horas, y en acero inoxidable y plásticos hasta 72 horas será posible detectar el virus viable, ¿sí? Esto es importante, porque los estudios se pueden hacer a nivel molecular, detectando genoma viral o demostrando la viabilidad del virus. Y cabe destacar que en estos estudios se realizaron en condiciones experimentales controladas. Es un virus, a pesar de todo esto que les cuento y de su persistencia en el ambiente, que se puede inactivar. Puede inactivarse por acción del UV, por acción del calor, cuando uno calienta o somete a temperatura durante 2-3 minutos a temperaturas superiores o iguales a 65 grados, el virus se inactiva, por acción del formol, del glutaraldehído, entre otros también. Y algo interesante, que me parece que es fundamental para prevenir el contagio, cómo desinfectar las superficies. Primero, tener en cuenta siempre trabajar con buenas prácticas. Primero hay que realizar una buena limpieza y luego sí desinfectar. En este trabajo de Camp que presenté anteriormente, lo que se observó es que tanto el etanol como el hipoclorito de sodio, en distintas concentraciones, el etanol generalmente de 70%, que es lo que uno normalmente utiliza para desinfectar patógenos, es sumamente eficiente, y el hipoclorito de sodio en concentraciones que van desde el 0,01% hasta el 0,5%, que es una de las más efectivas, también son efectivos para descontaminar superficies. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos publicó una lista
de los desinfectantes sugeridos para desinfectar contra este coronavirus, que se encuentran en ese link, donde 2 de los que mencionan son el hipoclorito de sodio y el etanol. Y a su vez, el Ministerio de Salud sacó como una lista de recomendaciones justamente de cómo proceder a la limpieza y a la desinfección de las superficies que pueden estar potencialmente contaminadas. Y la gran pregunta, ¿pueden los alimentos transmitir el virus? Hasta el momento, tanto EFSA, ECDC, el CDC, FDA, han reportado que no hay evidencias que sugieran que este virus se transmita por los alimentos. La principal vía de transmisión, y cuando una persona se enferma, es por contacto de persona a persona a través de estas microgotas que mencioné antes. Ahora bien, yo había dejado planteada la pregunta si existía la posibilidad que este virus se transmita por la vía fecal-oral. Como mencioné antes, todavía no podemos decir si esto ocurre o no. Si realmente se llegara a demostrar que es un virus que se puede transmitir por esta vía, y sí, por supuesto que sería una alarma para lo que son las enfermedades de transmisión alimentaria. Pero repito, hasta ahora no hay evidencias, hay un montón de estudios que se están realizando para poder responder esta pregunta. Aún así, si pensamos en los alimentos como una superficie cualquiera, y si una persona está manipulando los alimentos y estornuda, habla, tose, y esa persona está infectada, ¿podría potencialmente contaminarlos? Sí, potencialmente esto podría ocurrir. Entonces, es sumamente importante para todos los que manipulan alimentos, todos los que manipulamos alimentos, sigamos estrictas medidas de higiene. En la página de la FDA están descritos los pasos para realizar la manipulación segura de los alimentos, que consiste en limpiar, lavado exhaustivo y muy frecuente de manos con agua y jabón, si no se tiene agua y jabón, con alcohol 70, que puede ser atomizador o puede ser en gel, da lo mismo, limpiar las superficies con frecuencia, separar las carnes crudas de otros alimentos, cocinar el tiempo y a las temperaturas adecuadas y refrigerar los alimentos. Es decir, como dije antes, seguir de manera muy estricta las buenas prácticas de higiene, sobre todo lo que nos compete en esta charla, y que son los alimentos que se van a manipular y se van a consumir sin ningún tipo de, algunos sin tipo de cocción, ¿no? Entonces, en ese caso, ser más cuidadosos de las mismas prácticas que uno debe seguir para prevenir enfermedades de transmisión alimentaria. Yo no sé cómo voy con el tiempo, Karina, pero debo estar dentro de los 10 minutos, ¿no? Tenés el micrófono anulado. Estás con el tiempo cumplido. Perfecto. Y tengo ahí un par de preguntas para hacerte, y bueno, así que si querés ir redondeando, buenísimo. No, perfecto, lo dejo acá. Yo había puesto unas slides con preguntas y respuestas que seguramente algunas deben estar en el chat. Así que las dejo por las dudas y vamos, si querés, ya a las preguntas. Genial. Te leo alguna pregunta porque es más difícil para mí, algunas cuestiones más técnicas. Adriana nos pregunta sobre el test de anticuerpos. Si un individuo IgM positivo, es muy probable que contagie. ¿Se puede decir que una persona que tiene IgM positivo 30 días después de la enfermedad está inmunizada y podría trabajar sin tener peligro de contaminar o contaminarse? ¿O solamente estos test sirven para epidemiología? No, sirven para epidemiología, yo no puedo decir exactamente, o sea, la única forma de poder aseverar esto es realizando un test en el cual yo pueda detectar excreción viral, ya sea fundamentalmente la enfermedad respiratoria, en lo que son los hisopados o esputos, o sea, las muestras que uno toma para analizar a nivel respiratorio si hay infección o no. El otro es bastante más impreciso, o sea, sirven más para epidemiología, que es lo que de hecho el Ministerio de Salud está haciendo, no los está realizando para diagnosticar enfermedad o para seguirla, sino más que nada estos test que miden IgM e IgG sirven para saber si una persona se contagió o no con el virus, pero Bien. yo no lo usaría para hacer seguimiento de infección en el paciente, ¿no? Bien. Otra pregunta tiene que ver, sí, me parece, con el tema de empaque en los alimentos, un poco tal vez lo podés ver en el chat, pero el tema es la permanencia del virus, lo que estabas diciendo, y si vos crees que esto puede traer algún cambio, ¿no? En el empaque, sobre todo de hortalizas, o frutas, en los descartables, etcétera, y puede producir algún tipo de cambio.
Es una muy buena pregunta, porque de hecho, yo ahora no recuerdo si es el FDA o en la página de la OMS, dice que si uno, una práctica que uno puede realizar desde los hogares hasta mismo en la industria, por supuesto, es aumentar las medidas que uno tiene de higiene, y que podrían desinfectarse los envoltorios, ¿no? El packaging de los distintos productos alimentarios, a fin de que uno se quede tranquilo. Incluso lo plantea a nivel de los hogares, que seguramente todos están haciéndolos en sus casas, porque llegamos del supermercado y termina siendo una locura, porque uno termina desinfectando desde la bolsa hasta los mismos alimentos. Lo que sí me gustaría recalcar, y que no necesariamente tiene que ver con los empaques, es que no hay recomendaciones para lavar, sobre todo lo que son las frutas y hortalizas, con algún tipo de aditivo. Simplemente lavarlas como siempre con agua potable, pero en ningún lugar hay ninguna recomendación que diga que hay que agregarle lavandina, porque hay gente que pregunta si las lava con detergente. No. No, yo ya me imagino a todo el mundo lavando con detergente en la casa las frutas, y no, esa recomendación no. Lo que se dice sí es lavar con agua potable. Y si el agua no es potable, como ocurre en determinados lugares, potabilizarla con unas gotas de lavandina. Bien, y para terminar, te hago una pregunta también, es si vos crees que va a haber nuevos indicadores de calidad, o esperás que se incluyan algunos en buenas prácticas, o con los protocolos que nosotros tenemos es suficiente. ¿Vos crees que puede haber impacto sobre los protocolos actuales de buenas prácticas? De manejo, ¿no? Sí, se entiende perfecto. No, yo creo que si se siguen los protocolos actuales de buenas prácticas, con estrictas medidas de higiene, este virus no debería transmitirse por los alimentos. O sea, si uno lo piensa, eso en una de las slides yo los había incluido, ¿no? La gran pregunta que muchas veces nos hacen: una persona que está infectada y manipula en la industria, a nivel industria, ¿no? Un alimento, ¿qué hago? O sea, una vez que la persona la persona está infectada, no lo sabe, y cuando se enferma, ahí avisa, y quizás pasó una semana, no lo sabemos. ¿Y qué hago con todos esos alimentos que se produjeron durante ese periodo? ¿Los tengo que tirar? ¿Los tengo que decomisar? Bueno, si se trabajó con buenas prácticas, si la persona, no sé, tenía barbijo, trabajaba con guantes, no estornudaba o tosía arriba de lo que estaba haciendo, en realidad no tendría que ser una preocupación. Por eso es súper importante remarcar la forma de trabajo bajo buenas prácticas de higiene. Bien, muchísimas gracias, Marina, hiper interesante, y gracias porque era un tema largo y cumpliste con el tiempo. Bueno, pasamos al siguiente bloque. Acá tenemos también dos expositores, Daniel y Diego. La idea era comenzar con Diego, pero lo iban a coordinar entre ellos, así que Sí. nos vamos a sorprender para ver a quién Claro. vemos en cámara. Así que, Sí, vamos bien, avanza Diego, dale. dale. Muy bien, Diego, tenés 10 minutos, con vos tengo más confianza, así que te corto, si te pasás. Después viene Daniel. Soy experto en pasarme del tiempo, así que puse mi cronómetro al lado para no... Genial. Voy a poner el video, espérense, porque si no parezco... Sí, una cosa, después de este bloque, si bien podemos hacer las preguntas del chat y vamos a retomar algunas que ya surgieron, si quieren levantar la mano, si podemos moderar como para que directamente puedan hacer las preguntas, así es un poquito más interesante, con Gustavo vemos si lo podemos organizar para que directamente puedan hacer las preguntas, ¿sí? Si podemos, si no, volvemos a esta idea de que transmitimos nosotros lo que va surgiendo en el chat. Bien, Diego, te dejamos. Bueno, el PowerPoint me lo suben ustedes, que se lo había pasado, pues acá no sé bien. Si vos querés, ¿no podés? Si no, ¿Vos lo tenés, Diego... Gustavo? ¿Lo podés subir? Lo tengo, ahí te lo subo entonces. Dale, gracias. Bueno, disculpen, pero la peluquería todavía no volvió, así que lamentablemente, después de escuchar la Marina, creo que me voy a tener que afeitar, si no voy a terminar como el de Forrest Gump. Bueno, vamos un poco, la idea es dar una visión macro de lo que está ocurriendo y de las potenciales consecuencias de la pandemia en los mercados agroalimentarios. Mi idea es dar una visión agregada, y después Daniel va a ir un poco más a la micro y a las cuestiones más de análisis económico de lo que está ocurriendo, y de muchas de las cosas que dijeron desde el principio todos los expositores. Así que nos vino bárbaro para ver las cosas que estábamos recogiendo. Ok, ahí se ve, Diego, ¿lo ven? Perfecto. Perfecto, bueno. Y lo estamos viendo. Anda pasándome, Gustavo, porque si no, acá no puedo controlar. ¿Quién pasa? ¿Gustavo los pasás vos? Sí, o ahí está? acá no Gracias. puedo pasarlo.
¿no? No puedo, claro. Bueno, primero, ¿qué tipo de crisis estamos hablando? ¿Es esta vez diferente? Este es un latiguillo que se usó una economista muy famosa que se llama Carmen Reinhardt, acerca de las crisis anteriores que hubo en el mundo, por ejemplo, las crisis generalmente de origen financiero, que los políticos cuando estaban en el medio del río, digamos de alguna manera, no solo políticos o los responsables de los bancos centrales, decían, no, esto va a ser diferente, la economía no va a colapsar. ¿Okay? Siempre como que se ignoraban las alertas tempranas que había en relación a la no sostenibilidad de los sistemas económicos y financieros. Entonces generaba que en realidad el sobreoptimismo llevaba a nuevas crisis. En este sentido, Carmen Reinhardt escribió un libro sobre este tema, sobre las crisis financieras y el tema de This Time is Different. Y en este caso escribió un artículo hace un poquito diciendo, esta vez realmente sí es diferente. ¿Y por qué? Bueno, es la primera crisis de magnitud similar a la del 30, ¿no? Con un shock de oferta totalmente exógeno, una crisis sanitaria no anticipada, ni si bien había algunos signos con los casos que presentó Marina del SARS, había un par de experiencias anteriores, pero no fue posible de anticipar bajo ningún punto de vista este tipo de crisis de la magnitud que tuvo, y que generó ese shock de oferta tan dramático, generó un shock de demanda aún peor, o aún más fuerte, por las medidas de lockdown, las medidas que se tienen que llevar a cabo para evitar la propagación del virus. Si además estamos en los países emergentes, le sumamos el shock financiero por la salida de capitales y la depreciación de la moneda. O sea que tenemos una tormenta perfecta de shock de oferta exógeno, un shock de demanda inducido por ese shock de oferta y una crisis financiera. Por eso pronosticar los efectos económicos es muy difícil. Y hay algunas cuestiones de lo que decía Marina que me preocupan también para ver de lo que estamos hablando. Por un lado, la trayectoria de la pandemia, o sea, cómo va a evolucionar. Cada país tiene su propia también dinámica, y por lo cual pronosticar la evolución de cada país es difícil, me imagino pronosticar la evolución a nivel global. ¿Qué tan bien están funcionando los esfuerzos de contención? Obviamente recién estamos en etapas muy preliminares de probar qué pasa cuando salimos, cuando se salen de las cuarentenas, o sea, hay muchos países que están, digamos, experimentando con esto. Asia pareciera ser más exitoso, pero bueno, desconozco algunas cuestiones específicas como para sostenerlo. ¿Qué tipo de efecto va a tener en la oferta una vez que esto relativamente empiece a normalizarse? Porque hay una pérdida, una destrucción de valor que no se recupera de un día para otro. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué pasa con los mercados internacionales financieros? Hay una solicitada que salió ayer, creo, ¿no? Con economistas de todo el mundo. Está enfocado a Argentina también, pero también al resto de los países, que se puede venir una especie de debt relief o perdón de la deuda muy grande a nivel global para poder a los países poder salir de esta crisis. Y además de eso tenés cambios de comportamiento, como mencionaban ahí el tema de hortalizas, de cómo los consumidores se van a habituar a esta nueva realidad, los temas de higiene, etc. Y lo que es los efectos de confianza y volatilidad. O sea que es un combo bastante complicado para esto. Bueno, me fuiste un poquito antes, Gustavo anterior, creo que había un par de cositas más, pero no importa, déjalo ahí que después vuelvo. Les hablaba del tema de crecimiento económico. ¿Qué se espera a nivel de proyecciones, no? ¿Qué recuperación se espera? Los economistas les gusta inventar mnemotécnica, entonces acá inventamos letras. Si tenemos una recuperación tipo B, tipo W o tipo L. Tipo B es rebotamos rápidamente, es una caída muy fuerte, pero rebotamos al año próximo. Eso hoy día es el escenario que se considera más probable, y el que un poco forma parte de las proyecciones de los organismos internacionales. Más probable desde el punto de vista de la visión de ellos, no sé si desde el punto de vista epidemiológico, simplemente hablo de la visión de los que están haciendo las proyecciones. En la tipo W sería cuando empezamos a tener crisis periódicas, porque salimos, nos recuperamos, de nuevo el virus empieza a propagarse, volvemos a estar todos de nuevo adentro, y de nuevo la economía empieza a volver para atrás, etc. Y el L es cuando estamos esperando una caída en la economía muy fuerte, que después genera un achatamiento a nivel, digamos, de la producción, del sistema de producción y la demanda, que no es tan sencillo recuperar. Digamos, se destruye tanto valor en el camino, por eso es muy importante, y se remarca mucho en todas las políticas de los países, de estos masivos planes de ayuda, de sostenimiento de empresas, porque el valor que se puede perder cuando se destruye no necesariamente se recupera en el corto plazo.
En ese sentido, por eso Reinhardt dice, hay que quemar los libros, todo lo que aprendimos en otras cosas realmente en este escenario tenemos que repensarlo. Y bueno, y América Latina especialmente tenemos el problema de que ya veníamos creciendo poco, las expectativas no eran muy favorables, y ahora le sumamos esta crisis externa. Diego, bueno, ¿qué está pasando hoy? Quedan, Diego, 5 minutos te quedan. Sí, acá tengo el cronómetro. Bien. ¿Qué está pasando hoy? Porque hay muchas cosas que después la va a abordar Daniel, así que voy. ¿Qué está pasando hoy en los mercados? Bueno, una caída en el precio internacional de los commodities, pero una tasa menor que los no agropecuarios, ¿sí? A excepción de aquellos que son fuentes o que tienen usos energéticos. Y ayer publicó la FAO el índice de precio de alimentos, que publica en forma mensual, y que cae una caída bastante importante respecto a niveles de enero, acumulada creo que es 9% anual. No sé si puedes fijar, Gustavo, si puedes apretar la flechita, que ahí tengo ahí ahí ver un poquito lo que es la evolución de lo que han sido los principales productos agropecuarios, entre el 21 de enero, que es el onset del virus, y la actualidad. O sea, tenés trigo, que relativamente aumentó levemente, trigo y arroz han subido levemente, bueno, arroz un poquito más por cuestiones climáticas también. Aceite de soja, maíz, como son fuentes de producción de biocombustible, han caído mucho, porque obviamente la demanda de energía ha caído drásticamente, y eso arrastra a los bienes, a los commodities que son fuente energética. Y en el medio tenés soja y, por ejemplo, y peles de soja que caen, obviamente, por la caída de demanda, pero no tanto como los energéticos. Y ahí a la derecha tienen los índices de la FAO, donde obviamente la caída más fuerte por categoría se da en azúcar, que también, porque va a haber un exceso de oferta brutal por la caída en el uso de caña de azúcar para producir bioenergía. Y cereales es el que más o menos no cambia tanto por lo que les conté, porque trigo y arroz un poco compensan. Bueno, volvemos a la anterior, volvemos a la filmina anterior. Entonces, por otro lado, otra cosa que está pasando es que en el corto plazo, por eso digo, en el corto no hay un problema de oferta, o sea, la relación de stocks y uso es bastante alta, y las perspectivas de cosecha son buenas, salvo el caso de arroz particularmente, pero por lo cual no había un problema de seguridad alimentaria inmediato, lo cual es bueno, porque permite tener un poco de aire, pero en el mediano plazo esto puede cambiar, ¿no? Hay disrupciones en los canales comerciales de productos frescos asociados a cambios en la estructura de la demanda. ¿A qué me refiero con esto? Esto es lo que pasa en Europa, ¿no? Europa y Estados Unidos, que es el cambio de la demanda que traccionaba restaurantes, escuelas y hoteles y turismo al productor, ¿sí? Y eso ha tenido un cambio muy fuerte en la logística que le induce costos muy altos a los productores. Así que hay grandes problemas de cómo adaptarse al nuevo canal. O sea, lo que iba a restaurantes, hoteles y turismo, ahora va a minoristas, pero obviamente requiere cambios hasta de tecnología, en algunos casos, por ejemplo, del queso, etc. Hay muchas cuestiones ahí. Escasez crítica de mano de obra para ciertas producciones de frutas y verduras de España, Francia y Alemania. Hay un informe que después, si quieren, les comparto, que salió hace poco de la OCDE sobre todo el tema de frutas y vegetales en la Unión Europea. Disrupción en la oferta de otros insumos, fertilizantes, agroquímicos, por el tema de restricciones y lockdown de algunas fábricas. También eso, el tema de pesticidas está siendo bastante complejo en ese sentido. También disrupciones y demoras en el transporte y nuevas regulaciones en puertos, que también es un tema que está creciendo y a medida que pasa el tiempo va a estar más complejo por todo el tema de los protocolos. Y eso, bueno, se refleja en el incremento en el costo de transporte. Y pasemos a la otra, Gustavo, que es mediano plazo. ¿Cuáles son los desafíos interrogantes de mediano plazo? Bueno, muchas de las cosas se fueron diciendo, traté de rescatar estos 5, ¿no? Por un lado, la aceleración de los procesos de reconversión de producciones intensivas de trabajo, vía incorporación de nuevas tecnologías, no solamente nuevas tecnologías que sustituyen mano de obra, sino tecnologías de procesos que se van a requerir para cumplir con los protocolos que va a exigir este nuevo adaptación al virus, de alguna manera. El otro tema es la expansión del proteccionismo a nivel mundial. O sea, no solo de los países importadores de alimentos, sino fundamentalmente de los que exportan alimentos para garantizar la provisión doméstica. Y eso genera problemas porque obviamente eso genera problemas de oferta de alimentos en el mediano plazo, suben los precios artificialmente.
hay una gran movida para evitar que los países vuelvan a tener la reacción que tuvieron en la crisis del 2008-2009, que es una crisis diferente, porque no hay picos de precio, pero desde el punto de vista del proteccionismo no es tan diferente, y bueno, ahí hay un poquito para trabajar en ese sentido. Cambio en la calidad de la dieta, en el sentido de que obviamente este tipo de shock ha cambiado a consumir, por lo menos en el medio plazo puede inducir a consumir alimentos de menor calidad, o sea, de menor valor nutricional, hablando un poco en términos de la Diego, calidad de la estamos dieta. un poco en el tiempo, así que fíjate de pasar Vamos. las preguntas. Bien. Nuevas preferencias y hábitos de consumo, y un poco también se habló de los alimentos con propiedad inmunológica, alimentos funcionales, y todo lo que es los canales de comercio online, que crecieron, van a crecer mucho porque este shock le dio la oportunidad de la experiencia, y eso cambia mucho en el segmento online. Nadie prueba hasta que lo prueba y funciona, y eso puede generar una nueva demanda sostenida. Y el último que les dejo son las disrupciones y cambios en la estructura de las cadenas globales de valor alimentarias, que hay que ver un poquito bien, estudiar bien cuáles, pero esta idea de que ya estaba un poco motivado por el tema de la robotización y la automatización, de la vuelta a los países desarrollados del trabajo, etcétera, puede acelerarse con el tema de la erupción, porque ahora tenés que confiar en N cadenas, N eslabones para poder poner tu producto. Y eso puede generar una especie de lo que se llama de reshoring, en vez de offshoring, de reshoring de la producción. Bueno, eso es lo que le tenía un poquito para discutir. Gracias, Diego. Seguimos con la modalidad que teníamos. Pasa Daniel, las mismas reglas, 10 minutos, y si no te voy avisando, y después Bueno, bárbaro. el debate, ¿sí? Gustavo, te pido una cosa, ¿me podés pasar la posibilidad de compartir pantalla? Dale, ahí intento, no es tan fácil, no te creas. Bueno, tomate unos minutos. Dale. Bueno, mientras voy comentando por dónde voy a ir. Me viene bárbaro la presentación de Diego y lo que se dijo antes, porque yo voy a tratar de hacer una síntesis un poco de lo que podemos analizar desde los shocks de oferta y de demanda. Diego habló de shocks de oferta y de demanda. Tanto la demanda de alimentos y la demanda de muchos servicios se vio afectada, y también la oferta o la producción de estos servicios. En cierto modo hay cierta endogeneidad en algún caso, digamos. Mucho se debate cuál es el origen de los shocks, y en cierto modo es endógeno en el sentido que la nueva información acerca de... ¿lo estás proyectando vos? Sí, te lo estoy pasando. Ah, bueno. Entonces, pasá la primera. Va. Ahí va. Bueno, este es lo que yo quería decir. Yo ahí tengo dos columnas, oferta y demanda, lo que les decía. Hay cierta endogeneidad en los cambios, porque nosotros observamos que la nueva información genera cambios en los comportamientos de los individuos. Y después también aparecen restricciones que vienen por el lado de la oferta. Espera un segundo, yo te digo cuándo la pasás. Vienen por el lado de la oferta porque ocurre que o los gobiernos limitan la posibilidad de funcionar de algunos servicios o producciones, o también se ven afectados por los comportamientos de los individuos que limitan la oferta de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hoy no están funcionando en la mayor parte del mundo los lugares de concentración como restaurantes, bares o cine, etc. Ahora, eso no está funcionando porque hay restricciones operativas desde los gobiernos que limitan el funcionamiento de estos servicios. Si estas restricciones no estuvieran operativas, no estuvieran funcionando, muy probablemente la demanda de esos servicios sería muy pequeña, porque la gente no iría, porque tiene información acerca de que eso es peligroso. Por lo tanto, hay cierta endogeneidad, digamos, en esto. Hay información de los Estados Unidos, por ejemplo, sobre las reservas de bares y restaurantes. 10 días antes de que iniciaran el lockdown, ya la gente había dejado de ir a los bares. Por lo tanto, aunque no hubieran cerrado, esos bares hubieran estado prácticamente desiertos, hubieran despedido gente igual. Con lo cual, el tema de oferta y demanda está interrelacionado y las dos cosas juegan. Entonces, ahora sí, Gustavo, yo arranco por los efectos de demanda, que me parece que son los que traccionan. ¿Y qué es lo que sabemos y que se mencionó acá hasta ahora? Primero, menor consumo de alimentos fuera del hogar, obviamente porque la gente no sale y está en cuarentena, y mayor consumo de alimentos en el hogar. Y esto genera un shock de mayor demanda de alimentos en el corto plazo, porque lo primero que hizo la gente fue acumular stocks. ¿Y de qué se acumuló stocks? De las cosas que se pueden guardar y que no son perecederas. Entonces eso cambia
transitoriamente el comportamiento de los individuos. Fíjense que yo ahí puse dos filas, la primera es efectos transitorios, estoy hablando de los primeros, transitoriamente hay un efecto de acumulación de stocks. Eso también transitoriamente cambia el uso del tiempo, dado que la gente está en las casas mucho tiempo, cambia la dedicación del tiempo y se empiezan a preparar más comidas en el hogar, con lo cual también cambia la asignación de recursos para la alimentación. Se consumen menos comida, obviamente, fuera del hogar y mucho más en el hogar, lo que requiere mayor tiempo de preparación. Y eso cambia el tipo de demandas que se producen en el hogar. Hubo algunos efectos, por ejemplo, en la harina, no había harina en los supermercados y empezó a haber packaging un poco extraño. Nosotros conseguimos, por ejemplo, harina de 5 kilos, que en general es menos frecuente que conseguir harina de 1 kilo. Lo mismo con el uso de huevos, por ejemplo. Entonces, lo que está cambiando no es el consumo de alimentos, sino el tipo de alimentos que se compran, porque la cantidad de alimentos que se consume probablemente sea muy similar. Cambia el tipo, se consumen menos fuera del hogar, se procesan más en el hogar y cambia el uso del tiempo. Y también, yo puse ahí, cambia la tasa de descuento temporal y percepción del riesgo. O sea, habitualmente, ¿qué es lo que hacemos? Compramos alimentos porque hacemos un stock por la semana o por algunos días. El hecho de tener incertidumbre cambia la tasa de descuento. Tener alimentos guardados empieza a ser más valioso. Por lo tanto, no me interesa si yo tengo un stock excesivo y eventualmente tengo que tirar esos alimentos en el futuro porque se vencen. Cambió la percepción, porque exponerme a ir al supermercado, a salir, me expone un riesgo y estoy dispuesto a pagar algún costo por eso. Ese es el tema del cambio en la percepción de la tasa de descuento temporal. Y después también hay una sustitución de consumo por caída del ingreso. Mucha gente tuvo un fuerte shock de ingreso negativo en el corto plazo y eso hace cambiar el tipo de consumo. Se empiezan a consumir bienes, lo que llamamos en economía bienes inferiores, que se sustituyen por los superiores. Los bienes del rango más caro, digamos, se empiezan a sustituir por bienes más baratos o segundas marcas. Podemos ver un fenómeno transitorio también de aparición de segundas marcas o bienes de menor calidad. Eso por el lado de demanda y es lo que nosotros estamos observando. ¿Qué es lo que pasa con la oferta, Gustavo? La siguiente. Bueno, se mencionó en algunos casos que hay una menor oferta del factor trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque la gente no puede llegar a trabajar, no puede llegar a los lugares, o porque restringe la participación en el mercado laboral de manera voluntaria, porque lo percibe como algo incierto o peligroso. Eso implica también que hay mayores costos de transporte y logística, y también la restricción a servicios, por ejemplo, reparaciones o determinados insumos que, al no ser considerados tal vez actividades críticas, impactan sobre la estructura de costos. Esto se mencionó y es importante porque lo que ocurre con esto es que en los mercados hay un precio que recibe el productor y un precio al cual llegan los productos al consumidor o la góndola del supermercado. La diferencia entre ambos precios es el margen de comercialización que habitualmente identificamos como los costos marginales de llevar el producto desde la tranquera hasta la góndola. Si esos costos aumentan, la brecha se agranda y habitualmente lo que ocurre es que el precio del productor baja y los precios a los consumidores suben en forma transitoria. Otra vez, estamos en la fila de efectos transitorios. Esto es un efecto que se ha observado. Por ejemplo, la carne a nivel de mercado primario, a nivel de productores, el kilo vivo se mantuvo en términos nominales, lo que quiere decir que en términos reales ha caído, sin embargo el consumidor ha subido. Lo mismo pasó con algunas frutas y hortalizas. Y por supuesto lo que implica esto también es mayores costos de monitoreo y de organización del trabajo. Se mencionó acá que empiezan a aparecer mecanismos de distanciamiento para proteger eventualmente el contagio entre trabajadores. Esto puede impactar en las actividades intensivas en mano de obra de forma más fuerte, también se mencionó al principio. Así que estos son los elementos que yo identifico como oferta y demanda, se mencionaron acá, y que hay que tener en cuenta como efectos fuertes en forma transitoria. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles de estos efectos se pueden convertir en efectos permanentes y de qué manera? Entonces ahí, Gustavo, siguiente. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ¿qué cosas por el lado de oferta pueden pasar a ser permanentes? Bueno,
por lo que se dijo acá, y yo detecté, digamos, leyendo un poco de literatura y lo que estaba pasando en otras partes, el tema de los mayores costos de monitoreo y organización del trabajo es probable que sea un efecto permanente. Van a aparecer, Gustavo, la siguiente, nuevos protocolos o mecanismos por los cuales organizar la mano de obra, teniendo en cuenta la nueva exposición al riesgo, y eso puede implicar que en el corto plazo los costos aumentan, como dijimos, en forma permanente es probable que esto se institucionalice, probablemente se encuentre en formas más eficientes, pero es probable que tengamos un aumento marginal de costos por este lado. Ahora, si este aumento de costo de organización de mano de obra en algunas actividades empieza a ser muy importante, es probable que empiecen a operar incentivos a la sustitución de capital por trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Algunas actividades pueden empezar a mecanizarse, también se mencionó esto, porque se percibe que es más costoso organizar el trabajo, sea por costos actuales o por costos potenciales de infección, por ejemplo, que tenga un mayor costo de seguros, etc. Entonces esto es algo importante. Y lo siguiente, yo no lo estoy viendo, la parte de abajo, no sé, Gustavo, si lo puedes pasar. Yo creo que había puesto por allí abajo, por el lado de oferta, el tema de mayores regulaciones de sanidad e inocuidad. No lo estoy viendo en la pantalla. Es algo que se mencionó también y es probable que empiece a ocurrir a nivel internacional. ¿Qué pasa por el lado de...? Puede ver, no se alcanza a ver por la presentación. No se alcanza a ver, ¿no? Por la pantalla. Bueno, yo lo puse ahí y lo dejé con signo de interrogación porque no sabemos exactamente la intensidad con la que puede esto darse. Pero también se mencionó que esto es una cuestión bastante probable que ocurra. ¿Qué pasa por el lado de la demanda? ¿Cuáles son las cosas que pueden ser permanentes? Todo este cambio transitorio de eliminación de consumos de alimentos fuera del hogar es probable que se normalice en el mediano plazo, pero probablemente la percepción del riesgo aumente, la percepción de que conviene tener algún stock de alimentos porque puede aparecer otro shock de este tipo y tal vez es conveniente tener algún stock para aguantar algunos días más en la casa. Es probable que el efecto residual sea pequeño, pero que tengamos allí algún efecto. ¿Y qué puede inducir eso? Yo señalé dos cosas, que también se dijeron acá en la reunión al principio, creo que lo señaló tanto Enrique como Daniel. Puede haber una mayor preferencia por los proveedores locales o las cadenas cortas, porque se percibe que tener dependencia de mercados alejados o mercados distantes o que tienen mayores costos para trasladar en el espacio los productos, nos puede exponer a eventualmente una disrupción de la cadena. Entonces, ahí puede haber mayor disposición a pagar, eso es lo que quiere decir DAP. Así, mayor disposición a pagar por productos de provisión local. A veces estos productos pueden tener mayores costos, pero si se está dispuesto a pagar, pueden empezar a funcionar. Y obviamente las compras online, que bajan la exposición al riesgo por el contacto directo. Entonces, esas cosas es probable que empiecen a quedar, Diego también lo mencionó, creo que puede ser importante. Por último, estamos casi en tiempo. Listo, ya cierro con esto. Sustitución de consumo por caída de ingresos. Yo lo puse como transitorio, pero Gustavo, si le das clic, yo si lo pienso en el contexto local de Argentina, lo pondría como un efecto permanente. Hoy estamos en una caída del producto que es probablemente superior al 6 o 7%, si se anualiza. Esta caída de ingreso es comparable con las importantes crisis que tuvo Argentina, como en el año 2001-2002, el año 89. Estos shocks lo que suelen hacer es aumentar los niveles de pobreza porque caen abruptamente los ingresos. Esto se recupera en el corto plazo, pero la experiencia nos dice que la recuperación nos deja en un escalón más bajo. Por lo tanto, la predicción es que Argentina va a tener una caída de ingresos y esa caída de ingresos va a ser permanente. Es decir, vamos a tener una expectativa de ingreso futuro menor a la que teníamos y eso va a impactar sobre las demandas de alimentos. Es probable que veamos nuevamente el surgimiento de segundas marcas, de otro tipo de packaging o de productos que bajen la percepción y los precios de los consumos hacia precios de productos más bajos. Hasta ahí llego y termino. Gracias, Daniel. Acá la idea es empezar, bueno, un poco a retomar las preguntas a todos los expositores, así que no están condicionadas al último bloque.
Les agradecemos mucho la predisposición para participar y veo que también en el bloque, en el chat están contestando, y así que muchísimas gracias por eso. Había un par de preguntas que estaban al inicio, que estaban relacionadas sobre todo con el tema del comercio online, digamos. Tal vez también para los coordinadores, digamos, la predicción sería que puede haber un incremento, y como decía Diego, antes teníamos miedo de usarlo, no entraba todo el mundo, y ahora todos probamos, y es probable que ese cambio persista, digamos. Nosotros ahora tenemos muchísima diferencia en el uso de la compra online, digamos. Solamente creo que Capital tiene algo así como el 8% del gasto que hacen los hogares es online, y no es en alimentos, generalmente es para compra de pasajes o transporte, y es muy bajo para compra de alimentos. Eso en este periodo se debe haber incrementado mucho, y es probable que se mantenga de cierta forma. La pregunta va un poco para el sector primario, digamos. Los productores deberían tener o tienen acceso a plataformas o tecnologías para adaptarse a esta nueva forma de comercialización. Digamos, esa pregunta quedó por ahí, había quedado pendiente, y por eso no sé si alguien quiere comentar algo. No, a ver, desde el punto de vista de la fruticultura, obviamente no, eso no existe. Incluso la accesibilidad a Internet en muchos lugares está muy complicada del país, porque a veces nosotros en INTA hacemos, digamos, tenemos desarrollos tecnológicos que vos con el celular los podés bajar, una alarma para una plaga o algo, pero la verdad es que la conectividad en muchas partes del país es inexistente. Aparte, yo no me animaría honestamente a comprar fruta online, porque vos la fruta la tenés que ver cómo es. Y bueno, eso lo vimos todos cuando vamos y compramos, ¿verdad? Me quedó un comentario que tal vez al final los pueda hacer, Karina. Como quieras, no sé si alguien quiere decir algo. Yo, Es no sé si me escuchan. estaba... ¿Me escuchan? Sí. Bien. Nosotros cuando estuvimos viendo el tema de las compras online, el problema que detectamos es la logística corta. Es decir, el productor, para vender, la logística corta de entrega, de salir del campo, llegar e entregar a domicilio, es la gran limitante, más allá de lo que comentó recién Cacho con respecto a la conectividad. Pero la logística corta es un gran problema hoy para la entrega a domicilio. O Bien. Incluso hasta los centros de distribución. De distribución. Bien, muchísimas gracias. Tengo alguna pregunta que había quedado más arriba, y ahora volvemos a los que tenemos acá, que tenía que ver con los circuitos de comercialización, digamos, si creíamos que iban a diferenciarse, iba a haber cierre de mercados, etc. No, creo que Martín había hecho esa pregunta, no sé si quedó respondida con las exposiciones, o tenés alguna otra pregunta, querés profundizar sobre esa pregunta. Y no sé, tal vez Martín ya no está y yo lo estoy poniendo en un... Sí, está ahí. Igual... Estoy, Karina. Firme hasta el final. Gracias, Martín. No, está contestada un poco con lo que comentó Diego y después Daniel, así que me queda claro. Una cosa para que no mencione, Karina, aprovecho que justo saca Martín, el tema del comercio es algo que todavía, digamos, las hipótesis son muy pesimistas. Estamos hablando de caídas del comercio global de mínima del 15% en el flujo de comercio globales. En el escenario optimista de que nos recuperemos rápidamente. O sea que el segundo semestre la gente más o menos pueda volver a la actividad normal. En el escenario más pesimista, que las medidas de contención se prolonguen, la OMC está diciendo una caída del 30% en el flujo global de comercio. Es una caída brutal, o sea que en ese sentido va a haber mucho ruido con el tema del comercio internacional, los accesos a los mercados, la protección de los mercados domésticos. Creo que no tenemos ni idea todavía de las cosas que pueden llegar a pasar en función de cuán grande sea la caída esta. Sí, agrego, Karina, ¿me escuchás? Sí, se escucha. No, sí, lo que dice Diego, absolutamente verdad. Vos fijate que en realidad la fruta está considerada en general, te digo, porque sé que hay corrientes y afortunadamente entre la gente joven y demás, de que la tratan más como alimento que como un postre, ¿no?
pero en realidad hoy ante una tasa de desocupación tremenda y demás, bueno, ¿qué compras? ¿1 kilo de manzana o 5 kilos de papas? Yo creo que eso se va a ir viendo, y como también vamos a ir viendo que ya es un proceso que se va vislumbrando. Yo en este momento estoy haciendo un documento sobre evolución, entre paréntesis, involución de la fruticultura argentina, y vemos cómo estamos perdiendo pequeños productores en cantidad en los últimos años, en la mayoría de las cadenas. Se salvan algunas, como pueden ser los frutos secos en algunos lugares, pero lo demás, venimos con una concentración de superficie de los grandes, y obviamente con alta tecnología para sustitución de mano de obra, que es un 60% del costo de producción. Y esas son cosas que se van a profundizar, eso no hay duda. Yo lo que quería hablar, porque estamos hablando del COVID, ¿no es cierto? Pero en el tema de frutas y verduras, a mí me interesa mucho más, no es que me interese mucho más, siempre ha sido una preocupación los controles bromatológicos, porque, yo una manzana que ya está preparada para exportación, le digo a todo el mundo, y algunos de ustedes me lo habrán escuchado decir, yo la como con cáscara. Pero nosotros a veces estamos consumiendo hortalizas que creemos que estamos consumiendo algo sano y estamos consumiendo veneno. Y no hay controles. Aún en los cinturones hortícolas, frutas hortícolas más grandes del país. Entonces es un problema muy, muy serio en cuanto a lo que es la inocuidad de los alimentos. ¿Sí? Los controles no son los que debería haber. ¿Sí? Así que ese es un problema. Y yo para terminar un poco con la presentación, simplemente quería decir y ponderar el trabajo que está haciendo la gente nuestra de INTA en las estaciones experimentales, porque la fruticultura es un trabajo de 365 días al año. Y hay que mantener los cultivos, hay que regarlos, hay que curarlos, hay que fertilizarlos, hay que podarlos, hay que cosecharlos. Y la gente nuestra se está moviendo, pese a la pandemia y demás, se está moviendo para hacer todas estas tareas. Y a su vez, estamos viendo en las estaciones experimentales, lamentablemente, porque ven que hay menos acceso de gente y menos gente nuestra, están habiendo robos, están habiendo muchos problemas. Y esa es la otra cara de lo que está trayendo el coronavirus para INTA. Así que nada más. Muchas gracias, Enrique. Hay una pregunta que creo que también es para Daniel y Enrique, y tiene que ver también con la venta online. Andrea nos pregunta si desde INTA se puede hacer algo para acompañar a productores familiares para la adopción de tecnologías de venta online, digamos, si creen. Ese puede ser un poco lo que decían Diego y Daniel, ¿no? Y al principio lo dijo Daniel en su presentación, lo veía como una oportunidad desde el programa, y es probable que esa tendencia en consumo se mantenga por un tiempo, de consumir, de pasar a productos con algún procesamiento, digamos, que permitiría la venta online, o acercarlos a las casas, o procesados, o congelados, etc. Sobre todo porque mucha de la oferta o del canal que iba, como decían Diego y Daniel, a restaurantes o instituciones, seguramente ahora se va a canalizar para el consumo en el hogar. Digamos, es muy probable que pase eso. Entonces, ¿hay alguna forma de acompañar desde INTA y ver eso como una oportunidad y aprovecharla para fomentar canales cortos o la inserción de pequeños, o la agricultura familiar en esos canales? Sí, pido la palabra. Sí, hay experiencias en otros países donde el Estado creó plataformas de venta online para cierto nivel de productores, digamos, productores con ingresos o producciones bajas, grupos de 100, 200 productores en una determinada zona. Entonces creo que, bueno, nosotros desde INTA podemos colaborar en la implementación de este tipo de cosas, sobre todo por la experiencia que tenemos con los productores y el conocimiento que tenemos en cada zona, cuál es la situación. No son cooperativas, pero bueno, son grupos de productores organizados de la mano del gobierno que les facilita o les canaliza la venta online a través de una plataforma que el Estado genera. Bien. Gracias, Daniel. No sé si quedó respondida la pregunta. Sí, perdón, quería comentar.
Quería comentar lo que se está haciendo aquí, hablando de otros países en la República Independiente de Santiago del Estero. Acá uno de los muchachos de Pro Huerta, en la banda organizó un grupo de agricultores familiares. La municipalidad está desarrollando la plataforma, por ahora lo están haciendo al nivel de WhatsApp nomás. Y el problema, por eso les dije yo recién que la logística corta, y el municipio está poniendo las camionetas para que puedan hacer la distribución, pero la verdad que ya lleva una semana y bastante bien. Yo mismo les compré un bolsón, hacen un pack, de paso los productos de menos salida, el bolsón tiene la ventaja que lo pueden colocar. Por ejemplo, nadie les compra rabanitos, pero ellos meten en una bolsa un poco de rabanitos y así van haciendo una salida un poco más global. Pero sí, acá por lo menos en Santiago del Estero, en el INTA acá se está haciendo eso, al menos la experiencia que tenemos conocimiento está funcionando bastante bien hasta el momento y están desarrollando la plataforma. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta que tiene también que ver con los canales de comercialización. Un poco la diferencia entre lo que es consumo fuera del hogar, institucional, hoteles, restaurantes, y tenemos también el consumo dentro del hogar. Pero a su vez tenemos los canales de compra que utilizamos los consumidores, digamos, generalmente tenemos que las preferencias para frutas y hortalizas es la verdulería, son los locales de cercanía, ¿no? O pequeños establecimientos y no son las grandes superficies. ¿Ustedes prevén que cómo eso puede haber algún cambio, algunos cambios en las preferencias del consumidor que por cuestiones de que perciben que hay un menor riesgo en los supermercados o que hay mayores controles, puede jugarle en contra a los pequeños comercios de barrios, etcétera? Porque seguramente tienen menos, el incremento en costos puede ser mayor, ¿no? En esos pequeños comercios. No sé, me imagino que puede haber un cambio también en las preferencias del consumidor y poner en riesgo algunos comercios chiquitos. No sé cómo lo ven. No, mira, Karina, yo creo que la gente busca precio, como en todos lados, ¿sí? Eso es lo que tracciona, lo que tenés en el bolsillo, tenés lo que tenés para gastar y cómo distribuís la dieta de tu familia semanal. Yo pienso que es eso el tema, ¿no es cierto? Entonces va buscando. Yo te digo, en este momento, yo estoy trabajando hace 1 año y medio, estoy en una agencia de extensión trabajando. Y yo te puedo asegurar que lo que vi este año con Pro Huerta no lo he visto en años anteriores. La necesidad que hay de la gente de venir a golpear la puerta del INTA para buscar semillas. Y vos ves que gente que es necesitada realmente. Entonces, aquí yo creo que hay mucho trabajo para hacer, de hecho se están haciendo. En los lugares chicos, en las ciudades chicas, se trabaja mucho, INTA trabaja mucho con los municipios en las ferias, a las ferias, que ahí se consigue un buen precio comparado con un súper. Vos vas al súper y realmente los precios son muy, pero muy elevados en comparación con el comercio de barrio, ¿sí? Los precios son decididamente, a veces, vos decís, ¿cómo pueden vender esto? ¿Quién lo puede comprar? Así que no, pero me parece que eso es lo que prima, ¿no? Y obviamente donde tenés cercanías con centros de producción, a veces uno hace una compra, digamos, en la misma chacra, en la misma finca, y a precios realmente muy, muy, pero muy acomodados. También yo creo que lo que se está haciendo y está trabajando mucho INTA es en lo que es todo lo que es el procesamiento de alimentos para aprovechar las frutas de estación o las verduras de estación, y en eso hay mucho trabajo y pienso que hay que insistir mucho en eso, ¿no? Recién en el chat había una pregunta sobre el tema de inocuidad. Bueno, son cosas que hay que machacar mucho en la población, pues yo creo que la demanda de consumo nuevamente, de hacer las propias cosas y demás, que aparte hay una tendencia en eso, yo creo que cada vez va a ser más grande. Es como que vamos a volver a años atrás, cuando realmente en las casas se hacían cosas más caseras. Sí, eso se observa. Sí, entonces yo creo que eso es algo que por ahí se viene. A mí me preocupa realmente el estado, como a todos, el estado del país, el estado de los alimentos, y sobre todo en lo que es la parte productiva, me preocupa mucho lo que es el pequeño productor, el productor familiar. El grande siempre se la rebusca y va a ser más grande y le va muy, pero muy bien.
y en esta época le va mejor todavía. El tema es esto, y bueno, yo creo que ahí es donde las políticas públicas obviamente tienen que tallar. O sea, los dos sectores, por décadas, yo voy a cumplir 40 años en INTA, y desde que empecé de becario en el año 80, yo trabajando en el Alto Valle, 32 años allá, yo te puedo asegurar que los sectores más desprotegidos del sector agropecuario han sido la horticultura y la fruticultura. Es algo que realmente nunca, y estamos ahora luchando con el tema de alimentos y demás, y entramos a revalorizar al productor frutícola, al productor hortícola. Sector endeudado, no puede tener gente en blanco porque no le puede pagar en blanco por las cargas sociales que tenemos, que son las más altas comparadas con países competidores, impuestos de todo tipo. Estado de la mecanización el parque que tiene de maquinarias. Se nos cortó Cacho. Se nos perdió Cacho. Perdimos a Cacho. A ver si vuelve. Igual, a mí me gustaría después de Cacho, yo sé que hay un par de preguntas más, pero darle la palabra a Jorge para que vaya cerrando, porque estamos en tiempo, y que pensemos un poco, bueno, Jorge, cómo seguimos, y si vamos levantando, él tenía alguna propuesta de cómo seguir con estos mini eventos para ir pensando en conjunto, digamos. Esto no es una salida que uno solo puede tener una solución, sino que hay que buscar formas de trabajar en conjunto, como dice Cacho, digamos, porque la situación no solamente es el virus, sino las condiciones que estamos viendo que puede llevar de niveles de ingresos, ¿sí? Si no vuelve Cacho, me parece que Jorge, si tomamos la palabra. Bueno, gracias Karina. Gracias, Jorge. Yo quiero agradecer, realmente me fui sorprendiendo cómo se fueron sumando los participantes, llegamos a un pico al finalizar, después en un chat hay un comentario que después les damos una explicación, pero bueno, esta es nuestra primera experiencia, agradecer a todos estos participantes, agradecer a quienes expusieron, que lo plantearon muy bien, Cacho, Daniel, Marina y Daniel y Diego, nos dieron bien un panorama y yo creo que cumplieron un poco lo que habíamos pensado, Karina, de esto de verle el problema de la cadena, el problema del COVID y qué pasa a futuro, ¿no? Como para ir viendo y trabajando, es simplemente una miradita a través de una cerradura para después meternos en eso. Así que ese es un poco se cumplió, me parece, lo de la charla. Vamos a seguir, el director nacional que quiso estar no pudo estar, pero nos pidió por favor que lo grabemos, esto va a estar grabado, después vamos a ver y vamos a difundir dónde va a estar el acceso para que todos aquellos que están reclamando que se les avisó a último momento lo puedan ver. Y la idea es empezar a tomar diferentes cadenas. La primera, y ya por pedido de la Dirección Nacional, va a ser de leche, que ya muy próximamente estamos haciendo un webinar con esto, con la cadena de la leche, pero vamos a ir tomando todas estas otras cadenas. Ahora, no queremos que quede perdido esto que estuvimos viendo hoy, charlando hoy, entonces un poco la idea es armar un mail para que puedan entrar las inquietudes y utilizar nuestro sitio colaborativo para hacer estas articulaciones y ir viendo estas problemáticas. Así que, bueno, para resumir, porque hay horarios para los Zoom, entonces tenemos que cumplir estos horarios. Yo quiero agradecer un poco, y bueno, y Karina, creo que esta misión inicial cumplida, y bueno, vamos para adelante, y nuevamente agradecerles a todos y a todas por haber estado aquí. Sí, les agradecemos a todos. Disculpen las fallas en la comunicación, lo estoy viendo en el chat. Lo que pasa que realmente teníamos limitaciones para ver cuánta gente podíamos hacer, no sabíamos una difusión masiva y lo fuimos haciendo un poco bola de nieve. Lo vamos a ir mejorando en las próximas, y también aceptamos sugerencias. Nosotros tenemos como una mini agenda, algunas, como dijo Jorge, sugerencias desde la Dirección Nacional para ir charlando algunos temas, se van a ir organizando, y lo que queremos es ir bajando a problemas reales, digamos, no quedarnos solamente con una mirada de lo que está pasando en el mundo, o tendencias muy, muy
digamos, como tienen que estar porque ayudan al análisis, pero la verdad que queremos ir discutiendo con los expertos locales cómo lo estamos viviendo, cuáles otros problemas vamos enfrentando, porque no solamente son los de la pandemia o son los del coronavirus, también tenemos algunos otros procesos que se están dando, y lo están diciendo muy bien en el chat, lo dijo Cacho, el tema de ProHuerta, etcétera, que me parece que se van juntando todos, y entre todos podemos dar soluciones un poco creativas. Así que les agradecemos la participación, los comentarios, y les mandaremos un mini informe de esto, y esperamos sugerencias sobre temas para seguir abordando en estas charlas, ¿sí? Así que los liberamos a todos, y muchísimas gracias a los participantes y a los expositores en particular. ¿Sí? Muchas gracias. Adiós. Adiós.